constitucionalista. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Para hoy está convocada la marcha ciudadana hacia la Corte Constitucional, marcha que será encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa, marcha pacífica por la suspensión de leyes urgentes, o al menos de varios de sus articulados. Qué gusto que nos acompañe. Lo actuado por la Corte Constitucional con relación a las leyes de integridad pública, solidaridad nacional e inteligencia, estuvo apegado a sus facultades, al derecho jurídico constitucional. Lo escucho, bienvenido. Bueno, buenos días, querida Luisa. Un abrazo a la distancia para usted, por supuesto también un saludo respetuoso para la audiencia de WQ. Yo creo que sí, la Corte indiscutiblemente tiene desde el año 2009 esta atribución establecida en el artículo 76.9 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Constitucional, de poder suspender, de ser el caso y de manera provisional, aquellas disposiciones jurídicas que son impugnadas o acusadas ante la Corte por ser presuntamente inconstitucionales a través de las demandas de inconstitucionalidad. Así que en esto la Corte no se ha inventado, como solemos decir coloquialmente, el agua tibia. La Corte no ha excedido el ámbito de sus atribuciones jurisdiccionales. Sobre las tres leyes han llovido, hay que decirlo así, prácticamente 40 demandas de inconstitucionalidad. Estas han sido porque es la obligación de la Corte analizar el cumplimiento de requisitos formales, y al momento de determinar su admisibilidad a trámite, la Corte las ha suspendido porque estima que de permitir que estas disposiciones legales se apliquen mientras la Corte se demore lo que se vaya a demorar en analizar su constitucionalidad de fondo, pudiese provocar alguna suerte de daño o de perjuicio de imposible reparación. Piense usted que la Corte hubiese dejado sin suspenso la norma de la ley de inteligencia que establece la posibilidad de que un funcionario del gabinete del presidente, no el fiscal, no un juez, sino un funcionario político, ordene la interceptación de comunicaciones sin orden judicial, sin decisión, sin disposición judicial previa. Entonces, es una decisión, yo creo que además, no solamente, insisto, enmarcada en el ámbito de sus competencias, sino además, digamos, plausible. Plausible porque la Asamblea no hizo bien su trabajo, son muchos, lo advertimos, y luego porque el presidente de la República, teniendo como colegislador la posibilidad de corregir los errores de bulto que tienen estas leyes, no lo hizo y dispuso, en lugar de vetarlas, dispuso que las leyes se publiquen en el registro oficial. Entonces, todo lo que ha venido después de eso, que es esta reacción convertida en una suerte, yo le diría, de impresentable amenaza, presión a la Corte Constitucional. Y Luisa, como usted hemos conversado, usted conoce que mi posición es habitualmente crítica de las decisiones de la Corte Constitucional, pero eso a mí no me da patente de corso para aceptar lo impresentable que resulta que el poder político hoy marche hacia la Corte en rechazo básicamente al ejercicio de competencias que la Corte les tiene. Porque otra cosa es que la Corte se hubiese ido fuera de sus atribuciones y que la Corte estuviese en ese caso haciendo cosas que la ley no le permite. En cuyo evento digo, bueno, está bien, pero bueno, si el gobierno no quería que la Corte meta sus narices en las leyes, haga bien su trabajo, y eso no es culpa de la Corte ni de lejos. Ahora, doctor Quintana, en este mismo contexto y habida cuenta de que ya están concentrándose muchos simpatizantes y adeptos al régimen para acompañar al presidente en esta marcha pacífica de protesta en contra de la decisión de la Corte Constitucional, ¿qué mensaje es el que desde el Ecuador le estamos dando al mundo con esta movilización o marcha que, aunque pacífica, busca de alguna manera, para usar el término más apropiado, exigir o demandar de parte de la Corte, de acuerdo a lo que han señalado quienes hoy objetan esta decisión, devuelva al Estado y a los ministros que tienen a su cargo el combate contra la inseguridad, devuelvan las herramientas legales que les permitan, es lo que han dicho, escuchaba esta mañana una entrevista que le hacían al ministro del Interior, el señor Reinberg,
les devuelvan la posibilidad de poder actuar y seguir dando golpes contra el crimen organizado, que básicamente, de acuerdo a lo que él señalaba, es la base medular de esta propuesta y es lo que se estaría limitando con esta decisión temporal de la Corte Constitucional. ¿Qué mensaje le damos al mundo? A ver, un mensaje terrible, porque lo que estamos diciendo es que somos incapaces de vivir en un estado de derecho y que nuestro poder político no es capaz de respetar, aunque no le guste y discrepe, que es válido en una democracia, las decisiones de los más altos órganos de justicia del país. Insisto, el presidente está en toda su libertad y los ministros también, por supuesto, de opinar, de cuestionar públicamente la decisión de la Corte, evidentemente. Es parte incluso de un ejercicio de libertad de expresión. Yo mismo públicamente he cuestionado también decisiones de la Corte Constitucional y eso no supone que uno esté minando la labor de la Corte o intentando deslegitimar las decisiones de la Corte. Sencillamente hay decisiones que a algunos gustan y hay otras decisiones que no convencen, no gustan por distintas razones, porque la Corte a nuestro juicio ha hecho un ejercicio equivocado de interpretación de la Constitución, porque la Corte en muchas ocasiones va más allá de lo que la ley se lo permite, que no es el caso de estas tres leyes, y el gobierno también, digamos, está en ese derecho de plantear o de manifestar públicamente una discrepancia, una disidencia con la decisión de la Corte, pero hasta ahí. Porque a diferencia de lo que puede hacer, como por ejemplo veíamos la semana pasada, un grupo de trabajadores y de empresarios del gremio minero que protestaron ante la Corte la demanda que tienen, entiendo, planteada contra la tasa de control minero y respecto a la cual la Corte no toma una decisión, etcétera, etcétera. O lo que puedan hacer gremios de los trabajadores, gremios sindicales, gremios de jubilados, de ir y válidamente exigirle a la Corte que haga su trabajo y que lo haga dentro de un tiempo célere. Sí se ve mal, y ese es el mensaje negativo que estamos transmitiendo, de que sea el poder político el que hoy se organice para marchar en contra de la Corte, porque la Corte le ha puesto un freno al exceso de poder. Entonces es un mensaje terrible, porque quiere decir que como Ecuador no estamos entendiendo que el poder ya no es absoluto desde hace siglos, Luisa, porque la discusión a la que estamos volviendo es una discusión donde entonces eliminemos del Estado de Derecho, eliminemos del régimen de controles y de contrapesos, y que entonces sea la figura del monarca la que haga la ley, la que la aplique, la que sancione el incumplimiento de la ley y el que gobierne. Entonces, esa discusión se superó hace siglos. Es decir, hace rato que las naciones civilizadas entienden, primero, que el poder necesita límites. Por eso existe derecho constitucional y por eso existe una constitución. Segundo, que hay constituciones y que tienen un valor de norma suprema. Entonces, que si hay una norma inferior a la Constitución que contraviene expresamente el contenido de la Constitución, debe haber un órgano que garantice que la eficacia, que el contenido de la Constitución se haga visible. Y en Ecuador ese órgano llamado a poner ese límite se llama, podemos discrepar con sus decisiones, insisto, lo que quieran, se llama Corte Constitucional. Entonces el mensaje es terrible, porque el debate, querida Luisa, que debiera darse por parte del gobierno, no es en las calles. Es que el presidente está enfrentando, y la Asamblea también, casi 40 demandas de inconstitucionalidad que se han planteado indistintamente contra estas tres leyes. Entonces no ha de ser porque hay leves sospechas de que las normas aprobadas en la Asamblea se pasan por las galletas, perdón que se lo diga así, la Constitución. Es porque hay serios indicios de que hay vicios formales y de fondo en estas leyes y eso es competencia de la Corte. Entonces, presidente, con todo respeto, si usted tiene discrepancia con la decisión de la Corte, si usted está convencido, y su equipo también, de que las tres leyes no violan normas constitucionales, comparezca ante la Corte, conteste las demandas, vaya a las audiencias, porque ese es el cauce institucional en el que este debate debe zanjarse. Entonces, en lugar de armar protestas, yo estoy viendo en redes sociales y lamento mucho cómo se está, digamos, exponiendo a la imagen de los miembros de la Corte. Y verá que le está hablando, insisto, Luisa, que no se olvide, alguien que es crítico de la Corte, pero eso de exponer en la vía pública la imagen de los jueces,
culpando a los miembros de la Corte de la violencia que Ecuador vive, no hace una semana, hace años, meses atrás. Estamos atravesando una situación crítica en muertes violentas. Eso no es culpa de la Corte. La Corte no le ha quitado ninguna herramienta al gobierno, Luisa. El gobierno hoy, sin estas leyes, tiene ley de uso progresivo de la fuerza, vigente totalmente. Ley de seguridad pública y del Estado, vigente totalmente. Código orgánico integral penal, ley de extinción de dominio, y son las que me acuerdo ahorita, que están todas vigentes. Entonces, perdón, que un ministro salga a decir que la Corte le ha quitado las herramientas para hacer lo que hoy la legislación penal permite, que es allanamiento, interceptación de comunicación con orden judicial y otro tipo de procedimientos para el combate del crimen, más del uso progresivo de la fuerza. Perdón, pero el año anterior aprobamos la reforma parcial al 158 de la Constitución para permitir que previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía Nacional, el presidente emita un decreto disponiendo que Fuerzas Armadas realicen labores complementarias en materia de seguridad interna. ¿Se ha hecho uso de esa atribución nueva que tienen las Fuerzas Armadas? Entonces, perdón, herramientas existen. Lo que pasa es que el gobierno hoy quiere que la Corte, entre comillas, le devuelva unas leyes que eran absolutamente peligrosas para las libertades fundamentales. El poder, insisto, Luisa, requiere límites y la Corte es el órgano llamado a imponerlos. El mensaje que hoy mandamos al mundo es terrible. Jueces con sus imágenes, sus nombres expuestos en la vía pública, convertidos hoy, por palabras de la propia ministra de Gobierno, en enemigos del gobierno y de la ciudadanía, cuando el que se puso la zancadilla solo en esto es el propio gobierno. No quería que la Corte meta sus narices en las leyes. Haga bien su trabajo en la Asamblea, legisle conforme a la Constitución, y la Corte no va a tener por qué intervenir en esto. Ahora, ¿hasta dónde tiene validez aquellos mensajes que de una u otra manera quieren dejar entrever que existiría un tinte de carácter político, correísta, dentro de las decisiones que ha adoptado la Corte Constitucional en torno a admitir a trámite algunas de las demandas, de la más de treintena de demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas por organizaciones sociales y sindicales y de trabajadores? ¿Cabe la posibilidad de pensar en que es esto lo que está ocurriendo, en que está politizada la Corte Constitucional y es por eso que hoy por hoy se ha convocado a esta marcha de carácter pacífico, y es por eso que el presidente de la República, dentro de las preguntas de la consulta popular, propone la destitución de jueces de la Corte Constitucional que no estén haciendo bien su trabajo a través de juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional? Creo que esa respuesta tiene que ser separada, ¿no? Yo creo que el análisis que hagamos de la coyuntura que vive hoy el gobierno frente a la Corte Constitucional tiene que hacerse por separado de esta propuesta que hace el mismo presidente sobre reformar la Constitución para viabilizar o convertir a los miembros de la Corte Constitucional en sujetos pasivos de juicio político. Voy con lo primero que usted planteaba, correísmo. Correísmo metido ¿en dónde? En la UNE, en los gremios de trabajadores públicos, en los gremios de los sectores judiciales y de la Fiscalía General del Estado y tantas otras organizaciones y personas, en los gremios de las cooperativas, que son quienes han presentado las demandas de inconstitucionalidad. Me parece francamente un argumento tirado de los cabellos. Yo no voy a decir que la mayoría, salvo 2 o 3, no trabajaron en el régimen correísta. O sea, de hecho, la gran mayoría lo hicieron. Terán en la Corte Nacional de Justicia, Jorge Benavides, Joel Escudero, Carla Andrade, fueron asesores de la Corte Constitucional correísta, si usted quiere. Por eso, yo no sé si eso les convierte a ellos en funcionarios adeptos al correísmo. Yo creo que la Corte no está secuestrada a ningún partido u organización política, me atrevería a decirlo con toda franqueza. A veces el problema de la Corte realmente es que está secuestrada a sus propios sesgos ideológicos. Eso es lo que es cuestionable de la Corte Constitucional, ese doble rasero con el que resuelven los casos, la demora injustificada en resolver las causas del común
de los ciudadanos. Por ahí es donde la Corte debe recibir serios cuestionamientos, pero de ahí decir que los autos de admisión que se han emitido en las diversas demandas de inconstitucionalidad que se han presentado por estas o contra estas tres leyes, supone de la Corte una actuación servil, adepta, cercana al correísmo, me parece francamente una locura. ¿Y sabe por qué me parece una locura, Luisa? Porque hoy, 6 de los 9 miembros de esa Corte fueron puestos en gobiernos, se supone, anticorreístas. En 2022, la primera renovación parcial de la Corte, cuando salen Hernán Salgado, Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, ingresan Alejandra Cárdenas, Richard Ortiz y Joel Escudero, que hoy es el actual presidente de la Corte. ¿Qué gobierno puso a esos jueces? ¿Fue Correa? ¿Fue Lenín Moreno? Fue Guillermo Lasso. Lasso, a través de su ministra de gobierno de la época, puso a esos 3 miembros de la Corte Constitucional. Otra cosa es que nos queremos hacer los locos y quienes los pusieron no se quieren hacer cargo de esas designaciones. Los puso Lasso, y lo digo con nombre y apellido. Año 2025, enero, febrero, salen de la Corte, lamentablemente, Enrique Herrera. Luego sale Daniela Salazar y luego sale Carmen Corral. ¿Quiénes ingresan en su reemplazo? Los señores Jorge Benavides, la doctora Claudia Salgado, hija del expresidente de la Corte Constitucional, y finalmente el señor José Luis Terán. ¿Quién los puso? ¿En qué gobierno? ¿El gobierno de Correa? ¿O en el gobierno de quien hoy está armando una marcha para protestar contra quienes él mismo puso en la Corte? Y perdón que me moleste, pero ya estuvo bueno de que yo mande ternas, los nombre, porque el señor Terán fue puesto por la Asamblea Nacional por parte de ADN, ¿ya? El doctor Benavides fue puesto por la Función de Transparencia y Control Social, sin temor a equivocarme, por influencia del gobierno. Y la doctora Salgado entró directamente de la lista o de la terna propuesta por el presidente de la República. Y hoy nos estamos quejando de los nombramientos que hemos hecho. Eso es ridículo y es irresponsable. Entonces, ¿no quiere que le suspendan sus leyes? ¿No quiere jueces con sesgo ideológico, progresista, de izquierda o de centro izquierda? Ponga jueces de otra forma de pensamiento. Pero hágase cargo, pues. Hágase cargo, porque estuvo bueno que todos tengamos que estar chupando designaciones mal hechas. Entonces, Luisa, hablar de correísmo, cuando 6 de los 9 miembros de la Corte han sido puestos por los 2 últimos gobernantes, que correístas precisamente no son, ¿ya? Más allá de que este último está rodeado de correístas, habla mucho de la irresponsabilidad con la que se toma el proceso de designación de la Corte Constitucional. Cuando algunos advertimos de estos antecedentes de varios de los miembros de la Corte, nos dicen locos, no nos paran bola, creen que nos oponemos por oponernos a todos, y el resultado es el que estamos viendo. Presidente Noboa, perdón que se lo diga, chupe sus propias malas decisiones. Doctor Quintana, en medio de esta marcha y de esta polémica que se ha formado fruto de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿qué pasará con las leyes demandadas en este organismo? Bueno, entiendo que la Corte, como establece el reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la misma magistratura, ha decidido dar tratamiento prioritario o va a decidir dar tratamiento prioritario a estas causas. Me parece que por la complejidad, por la cantidad de demandas que hay y por la trascendencia de lo que se está regulando, legislando en esos cuerpos normativos, lo adecuado sería que la Corte adopte la decisión que corresponda, sea declarando la inconstitucionalidad total o parcial de las leyes, o sea desestimando ya las demandas de inconstitucionalidad para confirmar su constitucionalidad. En cualquiera de los sentidos que la Corte vaya a resolver, pero mi llamado a la Corte es, eso sí, resuélvalo rápido, no se guarde los casos, porque el problema que tiene la Corte es que es una Corte a la que los casos ingresan y se sabe cuándo ingresan, pero no se sabe cuándo salen. Aproximadamente son 5 o 6 años que hoy en día se está demorando la Corte Constitucional en despachar la generalidad de casos, salvo que le diera un tratamiento prioritario, y me parece que estos casos, por el bien del país, por la seguridad jurídica que todos, digamos, deberíamos tener respecto a estas disposiciones, la Corte debe tomar al toro por los cuernos y adoptar lo más pronto posible una decisión respecto de estas 3 leyes. Me parece, eso sí, Luisa, que para el gobierno es una tarea
titánica desde lo jurídico tratar de justificar la colección de inconstitucionalidades que se han presentado en estos tres cuerpos legales, y por eso entiendo que arman una marcha, porque el debate que debiera ser jurídico ahora está empezando a ser político, y eso pasa cuando no tenemos argumentos de defensa. Pero la Corte debiera resolver esto, espero yo, máximo hasta que se acabe el año, antes también. Ahora, doctor Quintana, una pregunta se quedó ahí suelta y era el tema del juicio político que está proponiendo el presidente Daniel Noboa dentro de las preguntas que irían a la consulta popular el 14 de diciembre. ¿Usted está de acuerdo con que esta sea la forma de poder corregir las fallas que usted admite también tiene la Corte Constitucional, o hay otras formas? ¿Cuáles serían los riesgos o las ventajas o los pros y los contras de que los jueces de la Corte Constitucional pudieran ser enjuiciados políticamente para destituirlos? ¿O usted cree que existen otras opciones como la cooptación, por ejemplo, que creo que en su momento fue una buena manera o forma, esto a título personal, como una ciudadana, no ni siquiera como periodista? Yo por eso le decía que hay que abstraerse del momento que está viviendo el gobierno frente a la Corte Constitucional para analizar esta pregunta en el concepto. Y en el concepto yo estoy de acuerdo. He sido de las pocas voces probablemente que ha respaldado la propuesta del presidente Noboa en esto sí, sobre el planteamiento que él hace para reformar la Constitución, concretamente sería el 431 de la Constitución, y convertir a los miembros de la Corte Constitucional en sujetos pasivos de juicio político, que dicho sea de paso es algo que no resulta novedoso, no solo a nivel nacional. Ecuador tuvo, querida Luisa, hasta la Constitución 98 la posibilidad de que los miembros del Tribunal Constitucional, como se llamaba en este momento, sean enjuiciados políticamente por parte del entonces Congreso Nacional. A nivel regional es la regla, y le diría que a nivel mundial también. Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, Brasil desde la década de los 50, Honduras, El Salvador, Colombia, Chile, Perú, Honduras, bueno, entre otros países, establecen por regla general mecanismos de fiscalización y control político contra los miembros de las altas cortes. De esta manera la discusión no es nueva. Ahora, lo que hay que determinar es cuáles van a ser las causales para llevar a juicio político a los miembros de la Corte, y como el presidente de la República no ha hecho público el contenido de los anexos, estamos simplemente especulando. Mi sugerencia es que si vamos a entrar en este debate, lo hagamos de modo responsable. Y ser responsable significa entonces que en el anexo tendrán que incluirse al menos 3 aspectos para que la pregunta, desde mi punto de vista, garantice la permanencia, la estabilidad también y la independencia de los miembros de la Corte. Primero, causales bien determinadas. No es posible o no sería admisible que usted me ponga de modo genérico la causal de incumplimiento de funciones, que hoy es por la que se lleva al resto de funcionarios a juicio político. Tendría que determinarse claramente cuáles son las causales. Por ejemplo, retardo injustificado en el despacho de casos. Ese es uno de los temas que debe ser causal de juicio político. Las contradicciones permanentes que hay, los casos en los cuales los jueces, teniendo interés directo en determinadas causas, no se excusan y no aceptan los pedidos de recusación formulados por los justiciables. Ese tipo de incorrecciones deben merecer un control político. Ahora, segundo elemento, colocar una mayoría calificada para proceder a la censura y destitución de los miembros de la Corte, no como propone el muchacho que funge de secretario jurídico de la presidencia, mayoría absoluta y todavía haciendo gala de un desconocimiento de la Constitución total. Le decía el otro día a su colega Carlos Vera que hoy en día los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que son sujetos pasivos de juicio político, se los destituye con la mayoría absoluta. Falso. Para destituir un miembro del Tribunal Contencioso Electoral se requieren 2/3 de los integrantes de la Asamblea. Y esa es la mayoría calificada que habría que determinar también para un hipotético juicio político a los miembros de la Corte. Y tercero, acogiendo lo que ahí sí ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, que la censura y destitución o el juicio político que termina en censura y destitución de un miembro de la Corte Constitucional no pueda darse por o con ocasión
de la toma de las decisiones de los miembros de la Corte. Porque lo que dijo en el año 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, no es por si acaso que los sistemas de fiscalización y control político de los miembros de altas cortes son anticonvencionales. Lo que dijo la Corte Interamericana es que si un Estado establece esta suerte de mecanismos de fiscalización, no los puede utilizar para destituir a altos jueces, como los constitucionales, por la decisión o el voto que tome, porque eso sí viola la independencia judicial. Y para quienes se oponen a esta pregunta argumentando que Ecuador ha sido condenado en el pasado por los casos Camba Campos y Quintana Coelho, casos Tribunal Constitucional y Corte Suprema de Justicia versus Ecuador. La Corte Interamericana no le sancionó a Ecuador por haber removido jueces con juicio político, todo lo contrario, fuimos condenados porque se removieron esos jueces en el gobierno de Lucio Gutiérrez sin haberles hecho juicio político. Esa fue la observación que hizo la Corte, determinando que se les impidió a los altos magistrados haber ejercido el derecho a la defensa, procedimiento donde se les pruebe las imputaciones y ellos puedan defenderse. Por eso Ecuador fue condenado. Entonces, por estas razones, creo que objetiva, conceptualmente, los jueces de la Corte requieren y necesitan un control político. Lo que hoy los jueces de la Corte tienen es un régimen, como cualquier ciudadano y funcionario público, de responsabilidad penal. Pero no me confunda, porque hay mucha gente que dice, es mentira que los miembros de la Corte no se sujetan a un régimen de responsabilidad. Sí lo tienen, claro, como usted y como yo, como quienes nos escuchan. Si salimos a la calle y cometemos un delito, la justicia penal nos va a alcanzar. Es decir, los miembros de la Corte evidentemente enfrentan un régimen de responsabilidad penal, pero la Constitución 2008 tiene un defecto en el 431 que se reproduce en el 185 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Luisa, perdón que me extienda en esto, establece que para la destitución de un miembro de la Corte Constitucional hay que instaurar una suerte de procedimiento administrativo interno entre los mismos miembros de la Corte Constitucional. Es decir, le hemos puesto a la Corte o al ratón a cuidar el queso, porque lo que se establece es una suerte de mecanismo de autodepuración. Entonces, ante un caso de incorrección, como los que hemos conversado, que no tiene que ver nada con los fallos, ¿quién es el que sanciona esos casos? La misma Corte. Eso es inadecuado y no se satisface ni se compadece con el principio constitucional de responsabilidad, porque a diferencia de otras altas cortes, esta es la única que no tiene esa clase de controles. La Corte Nacional de Justicia hoy, si bien no tiene juicio político, tiene un control administrativo riguroso ante el Consejo de la Judicatura. ¿Ya? Igual, por dolo, por negligencia manifiesta, por error inexcusable, por retardo injustificado de los casos. El Tribunal Contencioso Electoral hoy es sujeto pasivo de juicio político. Entonces, el único órgano que hoy no tiene una clase de control administrativo o de fiscalización en el orden político se llama Corte Constitucional. Está, desde el punto de vista de la Constitución, totalmente blindada y ellos no responden por esa clase de incorrecciones ante nadie. Otra cosa es la justicia penal y nadie debate que son responsables en ese ámbito, pero en el otro ámbito también importa. Y me parece que ese es un debate que Ecuador lo debe tener. Es legítimo discutir este tema. Más, como le decía, es la regla general a nivel regional y a nivel comparado. Doctor, quiero agradecerle la deferencia que siempre tiene para con nosotros, poder dar su análisis serio y sus opiniones muy respetables aquí en este espacio informativo. Gracias por haber estado con nosotros y seguramente habrá oportunidad de seguir analizando y debatiendo estos temas tan importantes conforme se vayan dando los hechos. Esperemos en todo caso que, como usted bien señala, finalmente estas diferencias terminen y se busque la salida más idónea, tanto en el campo de lo jurídico como en lo constitucional. Lo importante es el país y yo creo que ese sí es el sentimiento que nos une a todos, desde el presidente de la República, los asambleístas, la misma Corte Constitucional, los diferentes gremios y organizaciones sociales que con su legítimo derecho han presentado sus demandas, y el resto de ecuatorianos que estamos viendo expectantes lo que sucede y que anhelamos que Dios guíe con sabiduría a cada uno de los representantes de estos importantes organismos del Estado
por el bienestar del Ecuador entero. Le agradezco y que tenga un buen día. Un abrazo, querida Luisa. Buenos días. Vamos a esta hora, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, a una breve pausa y